Bueno, vamos a continuar el repaso para el examen de NAN, lo que corresponde al capítulo de enfermedades infecciosas y tropicales. En este caso vamos a tocar las enfermedades, las llamadas hetaxénicas. La primera que vamos a desarrollar es el dengue. Como, como todos saben, el virus del dengue es considerado un arbovirus. Es un arbovirus ¿por qué? Se considera arbovirus porque es transmitido por un vector a través de la sangre y se replica llegando a las células salivales. Los arbovirus son entonces aquellos virus transmitidos por vectores al hombre. ¿Ya? Los arbovirus son virus transmitidos por vectores. Como dice ahí, se transmite al hombre por picaduras de vectores artrópodos hematófagos, ¿no? Infectados por el virus, ¿no? Estos artrópodos pueden ser garrapatas, zancudos o mosquitos. Entonces, el concepto de arbovirus es que son aquellos virus que pueden ser transmitidos al hombre por vectores, generalmente artrópodos. Zancudos, mosquitos son garrapatas. Específicamente, Específicamente el virus del dengue, como pueden ver ahí, al igual que el de la fiebre amarilla, pertenece a la familia, a la familia de los Flaviviridae. Flaviviridae. La familia Flaviviridae, entonces, a esta familia pertenecen los virus del dengue y de la fiebre amarilla. Entonces, tenemos que el virus del dengue pertenece a la familia Flaviviridae, es un flavivirus, un virus RNA, que tiene 4 serotipos, DEN1, DEN2, DEN3 y DEN4. Como dijimos, era un arbovirus porque es transmitido por un vector. ¿Cuál es ese vector del virus del dengue? El mosquito Aedes aegypti. El mosquito Aedes aegypti, entonces, es el vector del virus del dengue. Ahora, clínicamente se pueden presentar dos tipos de dengue. Dos tipos de dengue. El dengue clásico y el dengue hemorrágico. El dengue clásico va a tener los siguientes criterios clínicos. En primer lugar, fiebre alta. Una fiebre que dura de 2 a 7 días. En segundo lugar, puede presentarse erupción cutánea, un rash eritematoso. Lo característico de esta enfermedad del dengue clásico son las mialgias y las artralgias, las cuales suelen ser bien intensas, además de cefalea y dolor retrocular. Lo característico entonces del dengue clásico es la fiebre alta con artromialgias y cefalea intensas. Son tan intensas las mialgias que algunos la llaman también fiebre rompehuesos, quebrantahuesos, al dengue clásico. Como saben, el virus del dengue tiene un periodo de incubación de 3 a 14 días desde la picadura hasta las manifestaciones clínicas. No solamente basta con tener una clínica compatible con dengue, pues obviamente esta clínica tiene que presentarse en algún paciente que provenga de una zona endémica de dengue. En ese caso que venga de la selva, que venga del norte, como Piura, de Huánuco, inclusive Lima. Lima actualmente se considera también una área endémica donde se encuentra el mosquito Aedes aegypti y ya hay casos de dengue. Entonces tenemos un criterio clínico, el cuadro clínico característico de fiebre con artromialgias que venga de una zona de riesgo, y en el laboratorio lo que podemos encontrar es leucopenia, linfocitosis, plaquetas normales o disminuidas, y finalmente el virus del dengue debe ser confirmado por serología. Acordarnos del vector entonces del virus del dengue, el Aedes aegypti. Continuando con este mapa, podemos ver la distribución del mosquito Aedes aegypti en el Perú. Como habíamos mencionado, se localiza principalmente en el norte, pues,
en el norte, en la selva, ¿no? Y inclusive en Lima. Mencionamos que en Lima actualmente es considerada un área endémica de Aedes aegypti. Entonces, en la selva, en el norte y en Lima. El dengue clásico, como mencionamos, cursa con fiebre alta y continua por 2 a 7 días, cefalea intensa, dolor retrocular, mialgias, atralgias, llamada fiebre rompehuesos por eso. Cursa con vómitos y náuseas, congestión de piel y mucosas, erupción cutánea, el rash que mencionamos que se presenta a partir del segundo día, puede haber cólico y diarrea, y puede haber epistaxis, petequias y sangrados leves. Esto es importante. El hecho de que un paciente con dengue clásico presente epistaxis o petequias no significa que tenga dengue hemorrágico. Las manifestaciones de sangrados leves se pueden manifestar como parte del cuadro clínico del dengue clásico, sin que necesariamente signifique que sea un dengue hemorrágico. ¿Cuándo decimos que el paciente tiene un dengue hemorrágico? Acá hay criterios diagnósticos. Para decir que un paciente tiene dengue hemorrágico, tenemos que tener fiebre o antecedente reciente de fiebre, obviamente, como cualquier dengue, manifestaciones hemorrágicas, ¿no? Evidenciada por al menos una de las siguientes mencionadas. Una prueba positiva del manguito, que vamos a ver más adelante cómo se hace, que haya presencia de petequias, equimosis o púrpura, o que haya sangrado en mucosas como la vía digestiva, como sitios de inyección de endovenosos u otros. El otro criterio es que las plaquetas estén bajas, menos de 100.000 o menos. Y el cuarto criterio es signos de extravasación del plasma. Esta extravasación del plasma en estos pacientes con dengue hemorrágico van a ser debido al aumento de la permeabilidad vascular, ¿no? Y se manifiesta por al menos uno de los siguientes elementos: un hematocrito de 20% por encima del promedio para la edad y la población, una disminución del 20% en el hematocrito después del tratamiento, o signos asociados de extravasación de plasma, serositis, ¿no? Derrame pleural, ascitis o hipoproteinemia. Entonces, todos estos criterios tienen que estar presentes para decir que un paciente tiene dengue hemorrágico. Habíamos mencionado que uno de los criterios de dengue hemorrágico era la prueba del manguito del torniquete positiva, también llamada prueba de lazo. ¿En qué consiste la prueba del lazo? ¿Cuándo consideramos positiva la prueba del torniquete, del lazo, del manguito? Que es lo mismo. En primer lugar, hay que tomar la presión arterial sistólica y diastólica. En segundo lugar, se mantiene la presión del brazalete en un valor que corresponda a la presión arterial media. Obviamente, ¿no? 2 veces la diastólica más la sistólica dividido entre 3. Eso es la presión arterial media. En ese valor de presión arterial media hay que mantener la presión por al menos 5 minutos. Y si aparecen 10 o más petequias en un área de 5 centímetros de diámetro, si después de mantener la presión por más de 5 minutos aparecen en esa área de presión 10 o más petequias en un área de 5 centímetros, se considera prueba del manguito, del torniquete o del lazo positiva. Y eso es criterio para dengue hemorrágico. Ahora, igualmente, este dengue, aparte del dengue clásico, del dengue hemorrágico, tenemos que este dengue hemorrágico se divide según criterios de severidad en varios grados. Tenemos grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. El dengue hemorrágico grado 1, por ejemplo, es aquel que tiene fiebre acompañada de síntomas generales no específicos. Y la única manifestación sangrante, lo único que sangra en el paciente, digamos, es una prueba del torniquete positivo, no habiendo ninguna otra manifestación sangrante. El grado 2, y hay una hemorragia espontánea, además de las manifestaciones del paciente grado 1, es decir, la fiebre, generalmente hay sangrado cutáneo o en otra parte. En el grado 3 ya va a haber insuficiencia circulatoria. Va a verse manifestada por un pulso rápido, débil, y la presión tiende a disminuir. Hay signos de hipotensión, con piel fría, húmeda, y el paciente se torna agitado. Es decir, ya hay signos de shock en el grado 3.
Y el grado 4 y es el síndrome de shock por dengue. Hay un shock profundo con presión arterial y pulso imperceptibles. El 4 ya es el shock por dengue. Es un shock franco. Entonces los grados van desde los sangrados leves o inaparentes, detectados solamente por la prueba del manguito, hasta estados de shock profundo. Pregunta, ¿el diagnóstico de dengue hemorrágico está asociado a trombocitopenia, shock hipovolémico con hemoconcentración, shock hemorrágico, antecedente de haber presentado dengue clásico, procedente de una zona endémica de dengue? En este caso, ¿cuál sería la respuesta? Diagnóstico está asociado a trombocitopenia, shock hipovolímico con hemoconcentración, shock hemorrágico, antecedente de haber presentado dengue clásico, procedente de una zona endémica para dengue. Recordar los criterios diagnósticos de dengue hemorrágico. Y ahí se menciona la trombocitopenia. La respuesta es trombocitopenia. Pero ustedes me dirán, doctor, pero en el dengue hemorrágico hay shock por hipovolémico, hay shock hemorrágico, sí. Hay shock, pero no forma parte de los criterios diagnósticos. Eso ya son criterios para ver la severidad del cuadro. Como diagnóstico en sí, trombocitopenia no tiene que ver nada de shock. Mucho menos lo que es antecedente de haber presentado el clásico, ni que sea procedente de una zona endémica para dengue. Acá solamente nos estamos limitando al cuadro de criterios diagnósticos. Cuando hablamos de severidad, ya hablamos de ello. La fiebre hemorrágica por virus del dengue está asociado a... En sí, esto es importante mencionarlo. Dice, mayor virulencia de unas cepas que otras, infección previa por cepa de otro mismo virus, plaquetas sangre normales, convulsiones tónico-clónicas, secuela neurológica. En sí, ¿por qué un paciente hace un dengue clásico? ¿Por qué un paciente hace dengue hemorrágico? Va a depender de varios factores. Factores ambientales, factores del huésped mismo y factores del mismo virus. Factores de virulencia del virus. Es decir, la respuesta es la A. Mayor virulencia de unas cepas que otras. Asociado, como he dicho, a factores ambientales y factores intrínsecos del mismo individuo, como el estado inmunológico. Obviamente lo mejor en el dengue, una de las medidas más efectivas es la prevención, ¿no? La lucha contra la proliferación de mosquitos es actualmente el único método disponible para combatirla. Acordar que hay inmunidad permanente para cada serotipo. Para cada serotipo. O sea, si te dio dengue una vez, te puede dar 2 veces. Porque una vez se dio por el serotipo 1, al siguiente por el serotipo 4 y el 3 así. No hay inmunidad entre ellas, no es cruzada. Quizá al inicio, después de la fase de recuperación, puede haber inmunidad cruzada, pero más adelante ya se pierde y solamente es una inmunidad para cada serotipo, para cada serotipo. Acordarse siempre que el mosquito que pica es el mosquito hembra, el Aedes aegypti hembra, que pone sus huevos en agua limpia, Eso es importante, porque por eso recomiendan en la prevención todos los tanques de agua limpia que se tapen. ¿Ya? Es un mosquito de agua limpia. En zonas endémicas, el recojo de inservibles y búsqueda activa de aguas estancadas, botellas, tanques, se realiza para detectar la presencia del vector del Plasmodium vivax, virus del dengue, hepatitis B, eclosión de TAN, vibrio cólera. No tiene nada que ver ni Plasmodium, ni hepatitis, ni Clostridium, ni vibrio cólera. Es por el virus del dengue, ¿no? Del virus del dengue. Ahí ponen los huevos el Aedes aegypti. Vamos a ver lo que es leishmaniosis. Antes que nada, unas palabras con respecto a lo que es dengue. El tratamiento del dengue es de soporte. De soporte. En el caso si hay fiebre y artromialgias intensas, el tratamiento debe ser con analgésicos tipo paracetamol. No se dan AINES. Recordemos que los AINES, por su mecanismo de acción, te pueden alterar la agregación plaquetaria. Y si en este paciente con dengue de por sí y hay un problema con las plaquetas, podemos, digamos, exacerbar posibles sangrados. De preferencia entonces solamente analgésicos como paracetamol y nada más. No AINES por el problema de la agregación plaquetaria. Lo siguiente que vamos a ver es la leishmaniosis. Rápidamente,
esta enfermedad de la leishmaniosis va a ser causada por el protozoario flagelado del género Leishmania. Bien, pues ¿no? Este parásito protozoario que nos produce la leishmaniosis va a presentarnos básicamente dos formas importantes que tenemos que recordar: el amastigote y el promastigote. Recordar que la forma infectante es el promastigote. La forma infectante, la que va a entrar al organismo, es el promastigote. Y la forma diagnóstica, la forma que nosotros vamos a evidenciar y diagnosticar la enfermedad, es el amastigote. Ahora, ¿quién es el responsable de inocularnos este promastigote? ¿Es el mosquito? ¿No? ¿Es el mosquito? Lupsomnia. Este mosquito Lupsomnia es el responsable de transmitirnos el, este protozoario en su forma de promastigote. Recordar. Entonces, en la leishmania, la forma infectante es el promastigote y la forma diagnóstica es el amastigote. Y son transmitidos por el mosquito Lupsomnia. Este es un resumen del ciclo biológico para que lo recuerden, como tenemos, en primer paso se menciona ahí, los promastigotes van a ser inoculados por el mosquito. Una vez en la sangre, estos promastigotes van a ser fagocitados por el macrófago. Los promastigotes, una vez que entonces ingresan, son fagocitados por el macrófago. Una vez dentro del macrófago, estos promastigotes se van a transformar en la forma diagnóstica, que es el amastigote. Entonces la transformación se da dentro del macrófago. En el macrófago, estos amastigotes van a multiplicarse, van a crecer hasta romper la célula. ¿No? Entonces, ¿no? Es así que posteriormente, ¿no? en un paciente que ya tiene la infección de la leishmania, viene un mosquito nuevamente a este paciente que está con la enfermedad, que está infectado, lo pica e ingiere sangre que contiene los amastigotes, ¿no? Como siguiente paso, estos amastigotes van a quedar libres en el intestino del mosquito, y en el intestino del mosquito se van a transformar en los promastigotes, y así se constituye la forma infectante. Recordar entonces, la forma infectante es el promastigote y la forma diagnóstica es el amastigote. El promastigote entonces se convierte en amastigote dentro de la célula. Ahí se multiplica el amastigote y rompe la célula. Los mosquitos, para transmitir este parásito, cuando pican a una persona enferma, ingieren su sangre con los amastigotes. Y en el intestino del mosquito, estos amastigotes son los que se van a transformar en promastigotes, en la forma infectante. Cuando hablamos de leishmaniosis, tenemos que clínicamente se pueden mencionar algunas formas. Así vamos a presentar a la UTA. La UTA no es otra cosa que la
Leishmania cutánea, ¿no? El agente etiológico de la UTA es la Leishmania peruviana. Como todos saben, es una zoonosis porque es transmitida por vectores, ¿no? Sus reservorios, en ese caso de la Leishmania peruviana, son el perro, zorro, los roedores. Y clínicamente nos dan una lesión única que suele ser benigna y que tiende por lo general a la cura espontánea. Esta UTA, que es la leishmania cutánea, nos suele dar una lesión ulcerada única, que suele ser benigna y que tiende a la curación espontánea. Por lo general se da en valles interandinos, como dice ahí, que están a una altura de 1200 a 3000 metros sobre el nivel del mar. La otra forma clínica de la leishmania es la leishmaniosis mucocutánea, que es la espundia. Generalmente se encuentra en la selva alta, a los 1500 metros sobre el nivel del mar, y es causada por la Leishmania brasilensis. La Leishmania brasilensis, entonces, la espundia. Y la UTA, la Leishmania peruviana. Espundia, Leishmania brasilensis, y UTA, Leishmania peruviana. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia clínica básicamente entre la UTA y la espundia es que en esta espundia las lesiones son mucho más graves, tienen un curso mucho más maligno, mucho más agresiva. Por ejemplo, en esta espundia la lesión inicial es de tipo ulceroso, puede ser ulceroso al inicio, pero luego en 15% de los casos estos parásitos se van a diseminar por vía linfática y nos van a comprometer las mucosas oros nasales con pérdida importante de los tejidos. La característica de este tipo de leishmania es que te destruye el cartílago. Esta leishmania mucocutánea te destruye el cartílago de la nariz, como pueden ver en la fotografía. O sea, son lesiones de un curso más maligno. Nos dan úlceras que pueden tender a la autocuración, pero en un porcentaje de casos nos comprometen los cartílagos de la cara, los cartílagos de la nariz, y nos dan unas úlceras profundas. Esa es la leishmaniosis mucocutánea. Tiene un curso mucho más maligno. La otra forma clínica de la leishmaniosis es la leishmaniosis visceral, llamada también fiebre negra o calazar. Esta no se presenta en el Perú. La leishmaniosis visceral no se presenta en el Perú. Se describe en otros países como India, Sudán y Brasil. Y el agente etiológico es la Leishmania donovani. Tiene como reservorio el perro y nos da una clínica mucho más sistémica, como lo menciona ahí, visceral, ya no solo limitada a las mucosas y a la piel. Esta nos da fiebre nocturna, anemia, esplenomegalia, hepatomegalia, linfadenopatías, sangrados, hiperpigmentación. En el laboratorio puede haber pancitopenia, hipoaluminemia, hipergamaglobulinemia. Nos puede dar problemas renales, glomerulonefritis por inmunocomplejos, amiloidosis, y si no se recibe un tratamiento adecuado, la mortalidad en leishmaniosis visceral lleva hasta el 90%. Recordad entonces, este tipo de leishmaniosis no se encuentra en el Perú. Recordemos entonces los agentes etiológicos. De la UTA es la leishmania,
jerubiana. Del Spundia es la Leishmania brasilensis. Y del Gala-Azar, leishmaniosis visceral o fiebre negra, es la Leishmania donovani, la cual no se encuentra en el Perú. Acuérdense que la que nos compromete los cartílagos nasales, destruye los cartílagos nasales, es la Spundia, la Leishmania brasilensis. Continuamos entonces. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la leishmaniosis? Ya dijimos, requiere la visualización del parásito. Habíamos dicho que había dos formas, el promastigote y el amastigote. Dijimos que la forma diagnóstica, la cual se observaba, era el amastigote. Entonces el diagnóstico es con la visualización del parásito, que se hace en los frotices de las muestras del sitio infectado. Quiere decir que si vemos una úlcera en el paciente, de esa úlcera sacamos un frotis y se le da algunas coloraciones con yensa y finalmente se procede a observar los amastigotes. ¿No? En ocasiones puede ser necesario cultivo, que se demoren que ser 8 días, técnicas de PCR, ¿no? Y una prueba que es de un principio bastante similar a la tuberculina, es la reacción de Montenegro, ¿no? O sea, en el cual al paciente se le inyecta, ¿no?, una proteína que es la leishmanina y se espera 48 a 72 horas. Si crece un tipo de reacción granulomatosa en el sitio de la inyección y es más de 5 milímetros, nos dice que el paciente ha estado expuesto a la leishmania. Otros métodos diagnósticos son los serológicos, con inmunofluorescencia o biopsia. Pero el gold estándar es la visualización en frotis de las lesiones de los amastigotes. Leishmania, entonces, ¿cómo se diagnostica? Viendo el amastigote en frotis de la lesión, no de sangre, de la lesión, puede ser úlceras, cualquier tipo de lesión. Recordar cuál es el fármaco de elección. El medicamento de elección para la leishmaniosis es la N-metil glucamina, ¿no? El llamado el glucantine, con una duración aproximada, dependiendo del cuadro de leishmania, que puede ir de los 10 días hacia los 30 días. El tratamiento de elección de la leishmania es con la N-metil glucamina. Acá mencionan también de que inicialmente, si con la N-metil no hay una adecuada respuesta al tratamiento, se puede intentar tratamiento con anfotericin B. Leishmaniosis. Pregunta. Clínicamente las lesiones de leishmaniasis cutánea se caracterizan por: son muy dolorosas, no dan adenopatía regional, curan espontáneamente sin reactivación, evolucionan a úlceras o nódulos y su periodo de incubación es menor de 7 días. Entonces tenemos, clínicamente las lesiones de leishmaniasis cutánea se caracterizan por: son muy dolorosas, no dan adenopatía regional, curan espontáneamente sin reactivación, evolucionan a úlceras o nódulos, su periodo de incubación es menor de 7 días. ¿Cuál es la característica? Acá la respuesta vendría a ser: evolucionan a úlceras o nódulos. Esa es la característica de las lesiones por leishmania. Recordar que el periodo de incubación es de 2 semanas a 2 meses, no es menos de una semana.
no curan espontáneamente y si curan tienden a reactivar y se caracterizan por una linfangitis. Hay un gran compromiso regional de ganglios. Estas lesiones sí evolucionan a úlceras y nódulos, se ulcera. Y su periodo de incubación, como mencioné, es de 2 semanas a 2 meses. La leishmania visceral de Kala-Azar, mencionamos que no hay en el Perú. Es común observar los siguientes hechos, excepto mencionan fiebre, adenopatías, esplenomegalia, leucocitosis, anemia. La respuesta acá, ¿cuál es? Leucocitosis. Mencionamos que nos produce una pancitopenia. El Kala-Azar te produce una pancitopenia. Parte del compromiso sistémico que tiene el Kala-Azar, la leishmania visceral, la fiebre negra, es la pancitopenia. Anemia, trombocitopenia, leucopenia, no leucocitosis. Si hay fiebre, adenopatías, hay esplenomegalia, pero un compromiso visceral, como su nombre mismo lo indica. La prueba de oro en leishmaniosis cutánea andina es, mencionamos prueba de Lisa, hallazgo de mastigotes, isoenzimas, respuesta al tratamiento con glucantine, intraderma reacción de Montenegro positiva, que hemos mencionado que tiene el mismo principio de la prueba de tuberculina, esta intradermo reacción de Montenegro. Hemos dicho que el gol estándar es el hallazgo de mastigotes en frotis. Acuérdense que la forma diagnóstica es el mastigote y el infectante es el promastigote. Entonces, el hallazgo de mastigotes en frotis de las lesiones. Recordar. Ahora vamos a revisar lo que es malaria. Igualmente, esta enfermedad es causada por parásitos del género Plasmodium, de los cuales se conocen el Vivax, el Falciparum, el Malaria y el Ovale. Recordar que el que nos da un mayor compromiso, el que nos da cuadros graves de malaria, es el Plasmodium falciparum, que está subrayado ahí. Este igualmente es una enfermedad transmitida por vectores. En este caso el responsable es el mosquito Anófeles. El mosquito Anófeles es el vector de la malaria. Tiene un periodo de incubación de 1 a 3 semanas. Y obviamente, como mencionamos, hay criterios clínicos, epidemiológicos y de laboratorio para hacer el diagnóstico de las enfermedades transmitidas por vectores. ¿Cuál es el criterio clínico? En primer lugar, la fiebre. Crisis febriles que se presentan cada 3 o 4 días, dependiendo del ciclo biológico de este parásito sanguíneo. Se presentan estas crisis como tercianas en el caso de Plasmodium vivax y ovale y como cuartanas en el caso de Plasmodium malariae. Además de la fiebre, es característica en la malaria que se presenta anemia muchas veces severa y hepatoesplenomegalia. Lo primero entonces, fiebre, anemia y hepatoesplenomegalia. En formas crónicas de malaria puede haber un vaso gigante, vaso muy grande, que es lo que llaman la esplenomegalia tropical, que se acompaña de anemia e hipergamma globulinemia. Ese es el criterio clínico entonces, fiebre, anemia, hepatoesplenomegalia. Lo otro es que venga de zonas endémicas. En el Perú, zonas endémicas, la selva y la costa norte. Piura, Tumbes, zonas endémicas, selva, costa norte. Y en el laboratorio, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Podemos tener leucopenia, trombocitopenia, anemia y recordar que el diagnóstico, en el caso de estos agentes, siempre es con la observación directa. En este caso el diagnóstico es con la gota gruesa más frotis. También se puede usar lo que es serología, pero el diagnóstico en sí de malaria es con la gota gruesa más frotis para observar las formas de este plasmodio. En un paciente con malaria, dice la pregunta, ¿cuál de los siguientes signos es el más frecuente? Eritema palmar, rubicundez, cianosis, palidez, conjuntivas rosadas. Mencionamos que clínicamente el paciente presenta fiebre, anemia y hepatoesplenomegalia, por lo que la respuesta será acá palidez. Es lo que más frecuentemente van a ver en un paciente con malaria. Van a verlo febril y pálido.
Mujer de 61 años procedente de Iquitos. Presentas una semana dolor tipo abdominal, bueno, dolor abdominal tipo cólico en cuadrante superior derecho, náuseas y vómitos biliosos y fiebre. Antecedentes: colecistitis crónica calculosa, tiene antecedente de litiasis. Ampliación: refiere fiebre desde hace 3 semanas en forma intermitente. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Colecistitis crónica reagudizada, pancreatitis aguda biliar, colangitis aguda, malaria, apendicitis. Analicemos bien la pregunta. Ya tiene antecedente de colecistitis crónica calculosa. Viene por dolor abdominal tipo cólico en cuadrante superior derecho, vómitos, náuseas y tiene fiebre. Pero acá el antecedente importante, el criterio epidemiológico, viene de Iquitos. Viene de Iquitos. No es lo mismo que un paciente venga con esa sintomatología, te venga de Lima, que te venga de Iquitos. Hay que pensar en enfermedades endémicas de la zona. Uno. Y lo otro, desde hace 3 semanas y de forma intermitente, no nos dice cuántos días, tiene fiebre. Yo les pregunto, si hubiera sido una colicitis, una pancreatitis, una colangitis, una apendicitis, ¿la paciente estaría febril desde hace 3 semanas? Imposible. Esas causas de abdomen agudos tienen que resolverse por historia misma de la enfermedad. Mueren los pacientes en menos de 4 o 5 días, o muchas veces son quirúrgicas. Ese antecedente es importante. De hace 3 semanas presenta fiebre. Definitivamente no puede ser una causa de abdomen agudo quirúrgico. Este cuadro de dolor en cuadrante superior derecho, probablemente por hepatomegalia, vómitos y náuseas y fiebre intermitente en un paciente que viene de Iquitos, lo más probable es que corresponda a una malaria. Analizando bien la pregunta, viendo los antecedentes y viendo los datos de ampliación de anamnesis, podemos sacar el diagnóstico. Es imposible que un paciente tenga un cuadro de abdomen agudo quirúrgico o médico con 3 semanas de evolución, pues. La denominada terciana benigna con periodo de incubación de 14 días, transmisibilidad entre 1 a 3 años, que se acompaña de fiebre irregular, escalofríos, diaforesis, cefalea, astenia, ictericia, es producida por el Plasmodium. Las tercianas benignas clásicas son producidas por el Plasmodium vivax. Vivax, esa es la terciana benigna clásica. Es producida por el vivax. 54 años de edad, procedente de Pucallpa, acude hospital en la capital porque tiene fiebre intermitente y palidez. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Mencionamos la pregunta anterior. ¿Cuál es el signo clínico más frecuente en malaria? Palidez. ¿Y qué es lo que tiene que ver? Fiebre intermitente. Doctor, tengo fiebre cada 3 días. Lo ves pálido al paciente. ¿De dónde vienes? La selva. Malaria. Primera posibilidad. Hepatitis C, fiebre tifoidea, brucelosis, bartonella, entran sí dentro del diagnóstico diferencial, digamos, pero no lo van a poner como primera posibilidad. Como primera posibilidad empieza malaria. Si no es malaria, ya empiezan a buscar las demás causas. Está bien, estas siempre ténganlas en cuenta como parte de un diagnóstico diferencial, pero siempre tener en cuenta el criterio epidemiológico, lugar de procedencia. En infectología eso es básico. ¿De dónde viene el paciente? ¿De la selva? Piensas en enfermedades de la selva. ¿Viene de Ancash? Bartonella. Así. Eso es para hacer un resumen de lo que es el ciclo biológico del parásito, que a veces tenemos algunos problemas en recordarnos. Tenemos, como mencionamos, el que transmite la malaria es el mosquito Anófeles. Entonces, en primer lugar, el Anófeles al picar a la persona va a inocular ¿qué cosa? Los esporozoitos. Esporozoitos. Entonces, primer concepto, el esporozoito es la forma infectante. Esporozoito, la forma infectante. Estos esporozoitos ya en la sangre llegan al hígado. En el hígado, en las células del hígado, en los hepatocitos, se convierten en merozoitos. Merozoitos. En el hígado, dentro de los hepatocitos, ya se convierten en merozoitos. Estos merozoitos después van a pasar a la sangre y van a invadir los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos, convirtiéndose en gametocitos.
Y estos últimos, estos gametocitos, son también los que nuevamente, si un mosquito anófeles pica a una persona con la enfermedad, va a ingerir sangre con gametocitos. Y así se completa el ciclo biológico del parásito. Estos gametocitos en el mosquito posteriormente se transforman a esporozoitos. Entonces, en primer lugar, el anófeles inocula los esporozoitos, que vendrían a ser la forma infectante. Estos esporozoitos van al hígado y se transforman en merozoitos. Estos merozoitos del hígado pasan a la sangre, donde invaden los glóbulos rojos, crecen, se dividen y se transforman en gametocitos. Los que finalmente, si es que un mosquito anófeles pica a una persona con malaria, lo que va a ingerir es los gametocitos. Y en el mismo mosquito anófeles, estas células se van a transmitir en esporozoitos, que son la forma infectante. Bueno, continuando, una vez que los merozoitos del plasmodium se localizan dentro de los glóbulos rojos, estos pueden tomar formas en anillo. Estas formas en anillo son los denominados trofozoitos, que como podemos ver, dependiendo de su morfología, es pues fácil identificarlos con el microscopio y ver si son estos trofozoitos son por Plasmodium vivax, por Plasmodium falciparum, por Plasmodium malariae o por Plasmodium ovale, todo dependiendo de la forma del anillo del trofozoito, ¿no? Es fácil identificarlos en el laboratorio. Cada una de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto a malaria. Marque lo falso. La hembra del mosquito anófeles es el vector. Al comienzo de la infección, los esporozoitos ingresan a los hepatocitos. La salida de los merozoitos de los eritrocitos es la causa del paroxismo malárico. Los gametocitos se forman principalmente en el tracto gastrointestinal. Ninguna de las anteriores. La respuesta acá es: los gametocitos se forman en el tracto digestivo del mosquito. No, se forman en el glóbulo rojo. Acuérdense que el mosquito, cuando pica a una persona infectada, ingiere los gametocitos. El mosquito, cuando pica a una persona infectada, ingiere los gametocitos. Y ya en el mosquito mismo se desarrollan los esporozoitos. Es cierto, la salida de los merozoitos, cuando rompen la membrana del glóbulo rojo, es cuando nos producen los accesos de fiebre, el paroxismo, que es lo que refieren, los accesos de fiebre. Como mencionamos al inicio, sí, al comienzo de la infección los esporozoitos ingresan y se dirigen hacia el hígado. La hembra del anófeles es el vector. Entonces, acuérdense que los anófeles ingieren ya los gametocitos formados. No se forman en el tubo digestivo, ya se forman en el glóbulo rojo. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Mediante el examen de gota gruesa y coloración Yensa. Mediante el examen de gota gruesa, con coloración Yensa y con electrotis. Mediante el examen de la gota gruesa, ¿qué es lo que vamos a ver? Nos va a permitir determinar el estadio de desarrollo de Plasmodium, la cuantificación del porcentaje de los glóbulos rojos infectados y el número de parásitos en sangre. Y con el frotis,
Como vimos en el cuadro anterior, según las características del parásito, del Plasmodium, vamos a poder ver qué tipo es. Entonces, el examen de la gota gruesa nos va a permitir ver el estadio de desarrollo, ver qué porcentaje de los glóbulos rojos están infectados y ver la cantidad de parásitos. Y el frotis en sí nos va a permitir determinar, según las características morfológicas, qué tipo de Plasmodium es. Entonces, es el gold estándar, el examen de gota gruesa. Gota gruesa es el gold estándar, como habíamos mencionado. Los gametocitos, habíamos visto ya, ¿no? A los trofozoitos con sus formas, características que permite diferenciar uno de otro, y acá en este caso los gametocitos. Igualmente, dependiendo de las formas que tengan, es posible diferenciar si se trata de un Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium ovalis y Plasmodium alarie. Por eso es importante, y es como gol estándar para diagnóstico de la malaria, gota gruesa y frotis. Gota gruesa versus PCR. La reacción en cadena de la polimerasa para diagnóstico de la malaria tiene una sensibilidad y especificidad mucho mayor que la gota gruesa. Y la ventaja es que nos puede identificar fácilmente las 4 especies de los parásitos. Pero sin embargo, continúa siendo una técnica compleja para su uso en las postas, ¿no? En los niveles primarios de atención de salud. Por lo que el método de elección, el gol estándar, siempre es la gota gruesa. A pesar que es una técnica mucho más fácil y específica, lo mejor continúa siendo la gota gruesa. Aparte que es de fácil realización y con una predicción diagnóstica bastante adecuada. En el caso de que comparemos el examen de la gota gruesa con la prueba de ELISA y Western blot, inmunofluorescencia, con estas 3 pruebas, ¿no? En este caso tenemos que estas pruebas, inmunofluorescencia, Western blot, ELISA, los anticuerpos no van a ser dirigidos contra componentes antigénicos del Plasmodium. Eso es lo que quiero que fijen ese concepto. En el caso de malaria, ELISA, Western blot, inmunofluorescencia, los anticuerpos no son dirigidos contra componentes antigénicos del Plasmodium, por lo que puede haber problemas con lo que es la especificidad de la prueba. Acá sigue ganando lo que es la gota gruesa. Hay algunas pruebas que se llaman los test inmunocromatográficos, los cuales tienen una sensibilidad y especificidad de más del 90% y basan su principio en la detección de proteínas del Plasmodium mismo, y usan anticuerpos monoclonales específicos. La gran ventaja de estas pruebas es que son rápidas y es que nos ofrecen una sensibilidad y especificidad de más del 90%, y se basan en la detección, como dije, de proteínas específicas, anticuerpos que van a detectar las proteínas
el Plasmodium, del Plasmodium. Sin embargo, aún siendo esta prueba rápida y teniendo una adecuada sensibilidad y especificidad, no deja de ser compleja, no dejan estas pruebas de ser complejas y no están al alcance de los de de un centro de atención primaria, ¿no es cierto? Por lo que siempre, hasta ahora, como pueden ver, haciendo la revisión de todas las pruebas, el gol estándar continúa siendo la gota gruesa. Algo importante que hay que aprender a reconocer en lo que es malaria, que son los signos de alarma. Cuando vemos que estamos ante un cuadro grave de malaria, cuando hay anemia severa, cuando hay hipotensión o shock, cuando hay disnea, cuando hay ictericia, cuando hay signos de sangrado, deshidratación o cuando hay fiebre muy alta, hipertermia. Son signos de alarma que tenemos que tener en cuenta ante un paciente con malaria. Pero digamos lo que más puede llegar a comprometer al paciente, el máximo grado de compromiso de un paciente con esta enfermedad es justamente cuando se afecta lo que es el sistema nervioso central. En casos de malaria muy grave ya nos puede dar compromiso de conciencia y convulsiones. Esos son los signos de alarma en malaria: anemia, hipotensión o shock, disnea, signos de sangrado. Y básicamente lo más llamativo, lo más importante, es el compromiso del sistema nervioso central. Hay compromiso de conciencia y convulsiones en algunos casos. ¿Cuáles de las siguientes características sugieren forma grave de malaria por Plasmodium falciparum? Acuérdense que el que nos da la malaria maligna es el Plasmodium falciparum. Cefalea, mialgias, alteraciones mentales, esplenomegalia y anemia, escalofríos, fiebre y sudores, malestar general, anorexia e ictericia. La forma más grave de malaria por falciparum nos afecta el sistema nervioso central, nos da la neuromalaria, alteraciones mentales, signos neurológicos focales y convulsiones. La neuromalaria. Acordarse, la malaria por falciparum puede complicarse, hace formas malignas de malaria. Y dentro de las formas malignas, lo más importante, lo más llamativo, es el compromiso del sistema nervioso central, que va desde trastorno de conciencia hasta convulsiones o coma incluso. Son complicaciones de la malaria por Plasmodium falciparum, márquelo falso. Aquí ya está marcado, ¿no? Insuficiencia renal aguda sí nos puede dar. Paludismo cerebral nos da neuromalaria. Anemia severa nos da esplenomegalia. Tropical sí nos da. Acá mencionan como lo falso la ruptura tardía del vaso. Es cierto, la malaria no produce ruptura tardía del vaso, produce ruptura espontánea del vaso. Produce ruptura espontánea del vaso. ¿Ya? Es una de las causas más frecuentes de ruptura espontánea del vaso. Ruptura tardía del vaso, por lo general, es por traumas, por hematomas, por traumatismos. Malaria te produce ruptura espontánea de vaso, no tardía. Obviamente que sí, falla renal aguda, paludismo cerebral, anemia, esplenomegalia tropical. El vaso crece de una manera muy grande. La causa más frecuente entonces de ruptura espontánea del vaso es, ya dijimos, la malaria. Ruptura espontánea, no tardía del vaso, espontánea. Si la primera causa de ruptura espontánea es la malaria, ¿cuál será la segunda causa? La mononucleosis infecciosa. La segunda causa de ruptura espontánea de vaso es la mononucleosis infecciosa. La primera es la malaria. No ruptura tardía, por si acaso, no es lo mismo. Eso es por traumatismos. El tratamiento de malaria, la malaria por Vivax, Plasmodium vivax, es con cloroquina más primaquina,
la malaria por Plasmodium alarie, igualmente es con cloroquina más asprimaquina. El problema va a ser con la malaria por Plasmodium falciparum. ¿Por qué? Porque este Plasmodium hace resistencia a la cloroquina, por lo que se dan esquemas alternativos y dependiendo de dónde venga el paciente. Por ejemplo, si viene de la costa norte, el esquema de elección será sulfadoxina, pirimetamina más artesunato. Y si viene de la cuenca amazónica, con artesunato más mefloquina. Entonces, hay que acordarnos, el problema con el Plasmodium falciparum es la resistencia a la cloroquina, por lo que en falciparum el esquema cambia y va a depender de la zona que venga el paciente. Para la demás malaria, para Vivax, palmanaria, cloroquina, primaquina. Respecto a la malaria, marque la respuesta correcta. La mayoría de infecciones en el Perú ocurren por Plasmodium vivax y por Plasmodium alarie. La forma infectante para el humano es el merozoito. Al picar la hembra del Anopheles ingiere los gametocitos. El Plasmodium vivax es la causante de la mayoría de los casos fatales de malaria y ninguna es correcta. Habíamos, con respecto a esta pregunta, podemos recordar, por ejemplo, que la forma infectante no es el merozoito, es el esporozoito. Y sí, habíamos mencionado que al picar la hembra del Anopheles ingiere los gametocitos. Y en las glándulas salivales, en el aparato bucal, intestino del Anopheles, es que se forman los esporozoitos, que son las formas infectantes. Y el vivax no es, pues, la causante de la mayoría de casos fatales de malaria. Es el falciparum. Es el que evoluciona malaria maligna. Y la forma infectante es el esporozoito. Recordad bien eso. Entonces la respuesta es: al picar la hembra del Anopheles ingiere los gametocitos, que es correcto.